Buenos días, bienvenidos. Es un gusto tener tantos participantes en esta conferencia de resiliencia y duelo. Es uno de los temas sumamente importantes en la actualidad debido a la contingencia de COVID-19 que estamos viviendo, pues literal todas las personas a través del mundo. La resiliencia y el duelo son factores que siempre van a estar acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en la Universidad de Anáhuac, dentro de la Escuela de Psicología, nos hemos dado la tarea de desarrollar diferentes programas, en este caso en el área de extensión y posgrados de nuestra universidad, en donde tenemos diplomados sobre diferentes temáticas. Uno de los diplomados importantes que estamos por aperturar es el diplomado en tanatología. Y agradezco muchísimo a la maestra Ana, que ahorita la presentaré, y haré la lectura de su reseña curricular para poder impartir esta conferencia. La maestra Ana ha participado en la Universidad de Anáhuac en varias ocasiones y en estos momentos nos acompaña desde Australia. Se está conectando con nosotros aquí en México. Ella es mexicana, pero está viviendo actualmente en Australia y bueno, agradecemos muchísimo su participación. Para dar continuidad a los diferentes eventos y a la conferencia que vamos a realizar en estos momentos, me voy a permitir hacer la lectura de su reseña curricular. La doctora Ana Gabriela Arriaga Sánchez es psicoterapeuta humanista gestal, tiene especialidad en tanatología humanista, especialidad en desarrollo humano, especialidad en síntomas, especialidad en entrenamiento de EMDR, especialidad en somatización y movimiento, especialidad en terapia grupal con enfoque gestáltico, diplomado en manejo de grupos con enfoque cognitivo-conductual, es psicoterapeuta personal para adultos e impartición de talleres en Agape Desarrollo Humano Integral. 6 años de experiencia como facilitadora y como cofacilitadora en talleres de duelo y pérdidas. Desde el 2015 a la actualidad, docente de la materia en asesoría de tanatología, en la especialidad de tanatología humanista, capacitadora en inteligencia emocional y crecimiento del desarrollo humano, facilitador del diplomado en tanatología en el Instituto Juan Pablo II para la Familia de la Universidad Anáhuac. Maestra Ana, bienvenida a la Universidad Anáhuac Jalapa. Sabe que esta es su casa y desde la distancia le agradecemos muchísimo el que se tome el tiempo para poder compartir toda su experiencia y su expertise sobre los temas de resiliencia y duelo. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenidos todos también. Gracias por la oportunidad. Y a la hora que la moderadora diga, si ya estamos empezando, podemos iniciar la conferencia. Creo que tenemos, nos toca recibir a la maestra Adriana y después de eso, con gusto ya podemos comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Maestra Ana Arriaga, adelante, puedo iniciar con la conferencia. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues bienvenidos de verdad sean todos, con un profundo agradecimiento que dediquen unas horas de su tiempo para compartir, para aprender, para conocer procesos personales, procesos también de acompañamiento y, bueno, novedades de intervención tanatológica. Y voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio. Bien, ¿me puedes, Begoña, confirmar si está la pantalla? Sí, se ve perfecto. Muchísimas gracias. Ok, bien. Hablar de resiliencia y hablar de duelo son dos temas muy vastos dentro de la tanatología. Así que he preparado esta conferencia tratando de dar una visión general para ir adentrándonos al tema. ¿Sí? Dentro de la tanatología hay 3 vertientes grandes, que es el tema de los
enfermos terminales, las personas que están muriendo. Otro tema lineal sería, otro tema vasto, es acompañar a la familia, a los dolientes de quienes han perdido un ser querido. Y el otro tema es la enfermedad y todas las otras pérdidas que pueden tener el ser humano, como son pérdidas de desarrollo, pérdidas de crecimiento, las pérdidas que vamos enfrentando en el día a día, que son, si nos ponemos un poquito a pensar en eso, podemos darnos cuenta que todos hemos atravesado por pérdidas durante la vida y que nadie puede ir sin atravesar por pérdidas. Y sobre la conferencia de hoy me voy a enfocar a dos líneas que son los dolientes. No voy a hablar hoy para nada del enfermo terminal, de esa línea no, sino de la línea de los dolientes, refiriéndome a las personas que han perdido a un ser querido, y de los acompañantes. Nosotros, como dolientes, también podemos ser acompañantes, pues porque somos seres sociales y todos estamos en relación. Por supuesto que cuando nosotros tenemos un duelo, necesitamos que nos acompañen, y cuando podemos ofrecer acompañamiento es porque nosotros hemos pasado ya por ese periodo, porque podemos conocer más del tema, porque tenemos experiencia, porque asistimos a cursos o nos hemos preparado para eso. O también porque puede ser que estemos compartiendo una pérdida dentro de una familia, que varios miembros tengan la pérdida y nos podemos acompañar, aun cuando cotidianamente y la cultura pareciera decir que no, porque dentro de la misma familia todos están doliendo. Y resulta que no se acercan para no lastimarse, cuando en realidad acompañar resultaría sano y resultaría favorable. Entonces, una vez que hago este contexto, vamos a adentrarnos más al tema, con el entendido de que vamos a hablar de dolientes, como las personas que han perdido un ser querido, y acompañantes de duelo. Bien, todos los seres humanos vivimos constantes retos, adversidades, tenemos pérdidas. Esto es parte de nuestro desarrollo y es parte de la maravillosa experiencia llamada vida. Y pareciera, ¿no?, que el precio de amar y de disfrutar intensamente es vivir el dolor de la pérdida. Entonces ahí es, híjole, muchas personas me dicen, yo ya no quiero amar, yo ya no quiero involucrarme. ¿Por qué? Porque el dolor es fuerte y porque sabemos que vamos a perder a alguien en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, vivir estos contrastes, vivir las emociones, lo que se llama vivir como seres sintientes, esa es la riqueza que nos da como seres humanos. Hablando de vivencias, de intervenciones y de acompañamientos de duelo, es importante saber y tener esto siempre presente, que cada proceso de duelo es único, tal como las personas. Cada proceso de duelo es único. Así que quien lo vive lo significa de forma diferente. Muchas veces esto no se comprende y quisiéramos, ¿no?, culturalmente, socialmente o dentro de la familia, quisiéramos que el otro se doliera de la misma forma que nos duele, ya sea profundamente o ligeramente, ¿sí? Pero aquí lo importante es saber que cada quien lo vive y lo significa diferente, y lo que necesitamos como seres humanos es ofrecer y saber que nos pueden ofrecer respeto, porque la vivencia es personal y el dolor es un espacio sagrado. Yo desde que leí esta frase, el dolor es un espacio sagrado, sé que debo acercarme de puntitas, con cuidado, a la otra persona, porque
toda su estructura está vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que funciona como acompañante? ¿Qué es lo que funciona para mí si soy doliente? ¿Qué es lo que sí funciona respecto a estos temas de tanatología, de duelo, de resiliencia? ¿Para quién funciona qué? ¿En qué momentos funciona? ¿Sí? Y bueno, estos cuestionamientos los vamos a ir resolviendo porque esto sería como lo más importante, saber que cada quien lo vive y significa diferente, y la intervención o el acompañamiento tiene que ser con total delicadeza desde la observación de la necesidad de el que tiene el dolor. Entonces, ¿qué funciona? ¿Para quién? ¿Y en qué momento? Este es el arte de acompañar en un duelo. ¿Y qué es el duelo? La palabra duelo proviene del latín dolus, dolor. Tan solo mencionar esta palabra es impactante, es impactante. El duelo es una respuesta natural a un acontecimiento natural. La pérdida es un acontecimiento natural y la pérdida por muerte también es un acontecimiento natural. Nos afecta a diferentes niveles, a nivel físico, emocional, intelectual, a nivel conductual y espiritual. En todos los niveles está afectada nuestra estructura, nuestra existencia. La doctora Elisabeth Kubler-Ross es una doctora austríaca, pionera de la tanatología, y ella propone los principios fundamentales y las cualidades en una relación de ayuda, así como un modelo basado en 5 etapas. Esta conferencia no se trata de estas etapas, esta conferencia se trata de movernos de esas etapas hacia una comprensión más profunda, donde no nada más el duelo es una asignación de tareas por cumplir, sino una asimilación del dolor. La doctora Elisabeth Kubler-Ross lo que propuso de inicio son las cualidades de la relación de ayuda. Y eso es súper importante, que conozcamos qué cualidades debe tener una relación de ayuda, qué cualidades puedo tener como persona para acompañar a alguien. Y no estoy hablando nada más de profesionales, estoy hablando de seres humanos, de cualquier persona que puede aprender y desarrollar estas cualidades para acompañar. Entonces, ¿qué hacer con el dolor? Sabiendo que el dolor es una experiencia universal, que el dolor es inevitable, que es un mecanismo que nos protege y llega como una respuesta natural. ¿Qué podemos hacer con el dolor? Primero aquí me surge decir lo que no podemos hacer. No podemos negarlo. No podemos hacer que no pasa nada. No podemos dormirlo. Tomar pastillas y dormir el dolor serían unos caminos muy peligrosos para la psique, serían caminos peligrosos hacia complicaciones en los procesos de duelo. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? El dolor puede acompañarse. Los procesos de duelo pueden acompañarse, se necesitan acompañar. Los procesos de duelo deben asimilarse. Cada persona tiene afrontamientos distintos y herramientas distintas de asimilación. El dolor también debe elaborarse a través de los procesos sintientes y pensantes. Se empieza a elaborar toda una serie de mecanismos de defensa y de aceptación. Son mecanismos duales. Las personas empezamos a luchar contra lo que sentimos y ahí es donde entran, ¿sí? Todos los recursos que se despliegan.
el dolor empieza a resignificarse a través de los procesos de duelo. La experiencia de perder a alguien significativo es una experiencia desestructurante de la realidad. La realidad de la identidad, perdón, y la realidad conocida hasta ahora ya no es, y yo ya no puedo ser el mismo que era. Entonces, ahí nos damos cuenta que comienza el proceso de duelo y se puede ir avanzando hacia un duelo sano con afrontamientos de apoyo y con factores de resiliencia o hacia duelos complicados. Primero me voy a ir hacia el duelo sano. En la terminología de la teoría de duelo así le denominan duelo sano. Y yo personalmente diría, pues solamente habría que denominarle duelo. Con apoyo y con factores de resiliencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no todas las personas tienen apoyo? ¿Qué pasa que no todas las personas pueden desplegar resiliencia? Es real, no todas las personas. Ahorita vamos a ir avanzando en el tema y vamos a ver cómo hay factores de protección y hay factores de riesgo. Y no todas las personas tenemos resiliencia, pero sí es algo que se aprende. Las personas que no pueden afrontar o que viven duelos traumáticos tienen mayor propensión a irse hacia los duelos complicados. ¿Cómo sabemos que hay un duelo complicado? En los duelos complicados hay procesos crónicos de dolor. Los duelos pueden ser largos, sí, los duelos incluso sanos, los duelos con apoyo y factores resilientes pueden ser largos. Las teorías marcan hasta 5 años con pérdidas muy significativas dentro de duelos sanos. Hay otras teorías que dicen que son mínimo 1 año, 2 años, hasta 5 años se considera un duelo sano. Imagínense cuánto hay que reestructurar y por eso, y cuánto dolor llevamos que se alargan estos duelos. El duelo complicado sería entonces un duelo crónico, un duelo con mayor tiempo, con mayor intensidad también en las emociones, con un manejo no resiliente y con estas alarmas que nos muestran porque se han ido hacia la depresión, ansiedad, a cualquier tema de psicopatología, adicciones o somatizaciones también. Esto nos habla de que no se ha podido llegar a una resolución con afrontamientos adaptativos. Bien, ¿qué es lo que nos puede apoyar para ir hacia los duelos sanos? Hablar de resiliencia es hablar de duelos sanos. Bien, los 3 factores fundamentales son, primero, una relación de apoyo significativa. Segundo, una comprensión del procesamiento de los estados emocionales. Y tercero, los ejes de intervención y de tareas para desarrollar resiliencia. ¿Por qué primero una relación de apoyo significativa? Porque el duelo es la ruptura de una relación significativa y necesitamos, como seres relacionales, otra relación o más relaciones que nos puedan sostener el dolor. Necesitamos un espacio seguro para expresarnos, para dolernos y necesitamos también nosotros ser nuestro propio espacio seguro. Con respecto a una relación de apoyo significativa, lo mínimo que se necesita es empatía, que es un constructo complejo, respeto, aceptación sin juzgar y compasión. Y una relación de apoyo no es
forzosamente la de un psicólogo o un tanatólogo, que es lo más recomendable. También puede ser un sacerdote, puede ser alguien de la familia que tiene realmente fortaleza emocional, o puede ser una amistad profunda. Aquí lo importante es que sea un espacio seguro para expresar el dolor y eh, que no se juzgue a la persona. Ujú. Bien, una vez que tenemos esto, que es la relación de apoyo, vamos al segundo paso o al segundo eje, digamos, que es la comprensión del proceso de los estados emocionales. Como acompañantes, ahí podemos observar el dolor del otro, observar, escuchar, validar, es decir, poder estar y sostener lo que está sucediendo, ofrecer apoyo, ofrecer ayudas concretas. Esto quiere decir que no vamos a decir que se pase pronto, no digas eso, ya no llores, o tratar de endulzarles el estado emocional y quitarlos de lo que están sintiendo para poner una mejor perspectiva. Eso no sería acompañar, eso sería no dar espacio al dolor del otro. Y como dolientes, ¿qué nos toca? Nos toca sentir el dolor y todas las emociones que se vayan destapando, nombrar qué nos está sucediendo para poder entonces integrar los estados emocionales con los cognitivos y afrontar con mejores acciones y mejores decisiones, pues el día a día y la reestructuración de nuestra identidad. El tercer eje en la tercer fundamento para atender un proceso de duelo sería entonces ya llegar a las tareas, a realizar las tareas. Estas tareas o etapas de duelo que tienen mayor difusión, ya pueden realizarse y hay 4 ejes fundamentales donde vamos a realizar tareas para llegar a la resignificación del duelo. Estos 4 ejes tienen que ver primero con el vínculo, es decir, todo lo que se ha perdido con la persona, todo lo que se ha perdido hacia el futuro, hacia el pasado y en el presente. Todo lo que hay que resolver respecto a asuntos inconclusos, asuntos pendientes, lo que no se dijo, lo que no se hizo. Reparar ese vínculo, muchos procesos de perdón, explorar culpa, y para poder sí vincularse de una forma espiritual, sí vincularse de una forma distinta porque pues la persona ya no está. El segundo eje son los factores de personalidad. En esos factores hay tareas a desarrollar con respecto a las creencias nucleares de la persona que ahora están cambiando, que ahora se confrontan con la muerte y con una realidad nunca antes imaginada. Los factores de personalidad también tienen que ver con cómo afronta y qué comportamientos está teniendo esa persona, básicamente. Y el tercer eje de intervención en tareas son las redes de apoyo, revisar con qué personas puede contar, revisar si dentro de su familia se puede hablar de estos temas, se puede expresar el dolor. Revisar también si en estas redes de apoyo cuenta con recursos económicos, cuenta con amistades, cuenta con incluso una cultura que apoye la expresión del dolor. Hay culturas que no apoyan esto, donde no te permiten, ¿no?, llorar, expresar. Bien, y el cuarto eje tiene que ver con las circunstancias del evento. Ese eje lo dejé, está en color gris y lo separé de donde dice que son para desarrollar resiliencia, porque aunque hay que trabajar en esas tareas de las circunstancias del evento, ¿sí?, esas sí son externas a nosotros.
es toparnos con la impotencia, con los límites de cada uno, de como seres humanos, ¿no? Las circunstancias del evento se refieren a las formas de muerte o las formas externas, ¿sí? Si son, eh, no sé, pérdidas múltiples, si son que no ha aparecido el cuerpo, si son duelos congelados, muchas circunstancias de las cuales ahorita la verdad es que no voy a ahondar, solo es para ver cómo está esta panorámica de cómo podemos llegar a la resiliencia dentro de los procesos de duelo, cómo acopiarnos de la resiliencia en los procesos de duelo. Entonces voy a resumir esta diapositiva. Lo que necesitamos es, primero y fundamental, una relación de apoyo significativa, después la comprensión del procesamiento de los estados emocionales, y una vez que tenemos estas dos bases, entonces ya se podrá llegar a la intervención con tareas y etapas. Bien, con respecto a esta segunda base, digamos, que es la comprensión del procesamiento de estados emocionales, aquí quiero explicar por qué la regulación de los estados emocionales precede a la comprensión, porque es necesario forzosamente que se regulen los estados emocionales y después se hagan las tareas del duelo. ¿Sí? La española experta en tanatología, Alba Payas Purganao, ha denominado el procesamiento integral, emocional, cognitivo de afrontamiento del duelo, basado en un modelo de un psiquiatra, Besser van den Kolk, que se dedica a trauma. Este procesamiento integral nos dice que forzosamente hay que regular los estados emocionales para después entrar a la cognición y comprensión. Y esto tiene que ver con las investigaciones de cómo procesa nuestro cerebro. Nuestro cerebro procesa primero, el evento es externo y entra a nosotros, tiene una entrada por los 5 sentidos. El evento, voy a nombrar primero todo lo que está en naranja fuerte, ¿sí? Hay un evento que entra, ¿sí? Con una estimulación física, es decir, sentimos algo, pasa a una valoración emocional, se mueven todas las emociones en nuestro sistema y esto cae en una ventana de tolerancia. Ahorita voy a hablar un poquito más de la ventana de tolerancia. Está dentro de nuestro sistema nervioso para después pasar a los pensamientos y acciones. Todo esto representan los esfuerzos de afrontamiento de una persona. Bien, entonces, el evento entra, es una mala noticia, es algo que estamos presenciando, es la pérdida. Este evento va a entrar por los 5 sentidos, se va a registrar en un área del cerebro que se llama tálamo. Accesa después, este es el recorrido que hace el cerebro, este es el procesamiento que hace nuestro cerebro. Accesa entonces a las sensaciones físicas, a todo lo que se siente en el cuerpo, tensión, temblor, enfriamiento, endurecimiento, desesperación, todo lo que está en nuestro cuerpo, todo el impacto está registrado en la amígdala, es otra área del cerebro. Pasando esto, llega nuestra valoración emocional, que tenemos que reconocer y nombrar lo que nos está pasando dentro de nuestro cerebro. Ya pasó a otra área que se llama hipocampo. Aquí hay que reconocer y nombrar las emociones. Y no tenemos mucho entrenamiento en esto. No tenemos mucho entrenamiento en esto. Es necesario entrenarnos en emociones, entrenarnos no es nada más un vocabulario, es conocernos, saber qué estamos sintiendo.
Una vez que podemos reconocer y nombrar las emociones, entonces podemos tener más claridad en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con la ventana de tolerancia? La ventana de tolerancia. Todos tenemos ventana de tolerancia. Es un intervalo entre la hiperactivación, irnos a estados altos, o la hipoactivación del sistema nervioso. Es la zona de adaptabilidad de nuestro sistema nervioso. Entonces, es fundamental que sepamos identificar las señales de nuestro sistema de supervivencia. ¿Por qué? Porque es necesario balancear nuestras emociones dentro de la ventana de tolerancia. Gestionar lo que nos sucede, porque no todo depende del ambiente, ¿sí? Lo que depende del ambiente son esos factores circunstanciales de duelo en el cuarto eje que mencioné, pero son 3 ejes que sí dependen de nosotros. Nosotros somos los que vamos a gestionar lo que nos sucede. Somos agentes activos de duelo, y nosotros somos los que gestionamos lo que nos sucede. Bien, entonces, la ventana de tolerancia es la zona de activación óptima donde podemos accesar a todos nuestros recursos cognitivos. Y la ventana de tolerancia es, en palabras de Peter Levine, la zona de resiliencia. ¿Qué pasa cuando tenemos una muerte o un evento traumático? Que sí salen nuestras emociones, nuestro sistema nervioso puede salir de la ventana de tolerancia. Y entonces necesitamos más tiempo, necesitamos ayuda profesional, necesitamos acopiar de muchos más recursos para regresar a nuestra zona de tolerancia, a nuestra ventana de tolerancia. ¿Cómo sabemos que estamos fuera de la zona, de la ventana de tolerancia? Pues cuando no podemos regular el cuerpo, cuando está fuera de nuestro control, cuando hay estados muy altos o muy bajos, cuando se va el cuerpo directo a una somatización. Si, por ejemplo, podemos pensar si estamos bajo en hipoactivación, pues estamos sin sentir nada, no sentimos nada, estamos como despersonalizados. Y esto es muy común y sería normal en las primeras semanas de duelo, en los primeros días de tener una pérdida significativa. Esto sería normal y entonces al avanzar en el proceso de duelo, estaríamos balanceando y volviendo a la ventana. Ahora, si la ventana de tolerancia es la zona de resiliencia, ahí está la esperanza. La ventana de tolerancia puede ampliarse, sí. ¿Cómo? Conociéndonos, sintiendo, estando acompañados en el dolor. Y con muchas otras técnicas como mindfulness o muchas otras técnicas, meditación, la terapia, pero lo más importante aquí sería, o en resumidas cuentas, es sentir, conocer lo que sentimos, nombrar lo que sentimos y poder ser agentes de nuestras propias decisiones basado en nuestras emociones y la gestión de las mismas, ¿sí? Bien, ¿qué es la resiliencia? El término resiliencia procede del latín resilio, resalio, que significa saltar, rebotar, reanimarse. La resiliencia es un término que surge de la física en relación con la capacidad de los materiales, la capacidad de recuperación de los materiales al ser sometidos a diferentes presiones y fuerzas. Aquí la resiliencia es un proceso dinámico. Nosotros no somos un material, nosotros somos orgánicos, somos procesos dinámicos. Lo importante de estos conceptos de resiliencia es destacar que somos capaces de resistir presión, que somos capaces de resistir ante la adversidad, que se despliega naturalmente y biológicamente un proceso dinámico
hacia la recuperación, transformación o al comportamiento vital positivo. ¿Sí? No todas las personas tienen factores de resiliencia. ¿Se pueden aprender? Sí. ¿Se pueden entrenar? Sí. Para algunas personas será más fácil que para otras también. Y veremos por qué. Porque veremos cómo se han ido formando y con qué recursos contamos y con qué recursos no contamos. Aquí la esperanza es: se puede aprender, se puede entrenar. Bien, para Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra y neurólogo francés, el mayor contribuidor en el mundo en términos de resiliencia, la resiliencia es un mecanismo de autoprotección creado, en primer lugar, por los lazos afectivos y después por la posibilidad de expresar emociones y compartirlas. A mí este concepto me parece muy importante y fundamental con toda la investigación que este psiquiatra ha hecho. Si nos damos cuenta tan solo en este concepto, tenemos en primer lugar los lazos afectivos, después la posibilidad de expresar emociones y tercero, compartir. Compartir, salir al mundo, que salga nuestro dolor, que salgan nuestras emociones, que salga de nosotros todo lo que sentimos, vivimos. En el último libro de Boris Cyrulnik, comparte un ABC de resiliencia. Son los 3 básicos de resiliencia. Y digo básicos sabiendo que no hay nada básico aquí. Hay mucha información. Entonces, el primero sería la confianza en sí mismos. La confianza como una función espontánea del organismo, que es un organismo capaz, que sabe que puede satisfacer sus necesidades. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, con factores de protección que, entre muchos, aquí están el apego seguro en la infancia, súper importante. Y si no lo tuvimos, podemos entonces tomar terapia, podemos leer acerca del apego, podemos resignificar muchas cosas, ¿no? Además del apego seguro en la infancia, la creatividad, la flexibilidad cognitiva, la independencia, perseverancia, autoestima, sentido del humor, muchos factores que se han estudiado que son resilientes relativos a la confianza en sí mismos. Estos se van dando durante el desarrollo de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hoy? Estar en contacto con nuestro interior vivo, con nuestro interior sintiente y cambiante, como un organismo cambiante, como un organismo de proceso. Nuestras necesidades cambian porque estamos vivos. Esto sería entonces la base para poder accesar creativamente a soluciones satisfactorias. El B de la resiliencia que nos comparte Cyrulnik. El dominio del lenguaje de los procesos intrapersonales. Tener capacidad de introspección, poder ir hacia nuestro interior, a tener intimidad con nuestro dolor, a tener intimidad con nuestra dificultad, dejar de juzgarnos, saber que se vale sentir lo que sentimos y poder expresar lo que nos sucede y lo que está en nuestra historia, lo que está en nuestra memoria, expresar a través de la palabra, por supuesto, pero también a través del juego, del arte, hay tantas formas de poder expresarlo. Muchas veces, si es tan amenazante nuestro dolor, podemos hacerlo con el arte. Si no podemos hacer narrativa de nuestro dolor, pues podemos hacer poesía, podemos hacer algún escrito, podemos hacer cartas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y todas estas opciones entran también dentro de las tareas de las terapias de duelo. ¿Qué podemos hacer hoy? Es importante tener esta conciencia y contar con un mundo interior rico en meditar, en orar, en disfrutar música, en leer, en disfrutar el arte. Bien.
Y el C, el tercer punto que nos comparte Cyrulnik de resiliencia es tener a alguien a quien contarle. La pérdida de la relación debe sanarse en el contacto que proporciona la relación con los otros, porque sin ese otro nos necesitamos, somos seres sociales, nos necesitamos la confianza, la seguridad y el respeto. Sanar el duelo sin un otro no es posible. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Revisar en nuestros recursos. Si tenemos y si no tenemos, buscar, contar con algún apoyo efectivo. Y bueno, hasta aquí llega la conferencia de hoy. Esto de mi parte, espero que haya sido profundo, que haya sido de utilidad y estoy abierta a la sesión de preguntas y respuestas. Esto lo anoté yo como para cerrar. Es algo que yo he construido, que comprender resiliencia es saber con certeza que el amor y la vida son más fuertes que cualquier evento. Esa es la comprensión, que la vida y que el amor son más fuertes, y que hay vida, y que hay un después. Con profundo agradecimiento, espero entonces la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, maestra Ana, muchísimas gracias por compartir todos los conocimientos que tiene sobre el tema de resiliencia. En realidad, ha sido un placer escuchar muchos de los puntos que nos ha expuesto esta mañana. Es impresionante la forma en la que la compañía, la comunicación y la comunicación, quiero referirme a los procesos internos y la comunicación con el otro, el contacto con las otras personas, cómo se convierte en claves en un proceso de duelo y en un proceso de resiliencia y de sanación personal y de sanación familiar, comunitario y social. Sabemos que cuando una persona puede o logra desenvolver o llevar a cabo un duelo, regresamos a los términos que nos hacen ruidos, un duelo normal, ¿no? Esa resiliencia, esa sanación que se genera en esa persona, la va a compartir con sus seres queridos, la va a compartir con las personas con las que trabaja, con las personas con las que convive y la va a compartir en la sociedad. El tema de resiliencia y enfrentar el duelo de manera adecuada es sumamente importante porque esto permite que las sociedades sanen, que las personas sanen y que las familias sanen. En realidad, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos.